estamos en Ouarzate. Ahora os tengo que enseñar este riad del hotel en el que estamos aquí. Lo que tenemos que visitar hoy primero es una fortaleza, luego una especie de pueblo que es patrimonio de la humanidad. Y hoy ya dormimos en Marrakech y son menos kilómetros porque ayer hicimos otro montonazo de kilómetros. Así que ya estamos 2 días en Marrakech y allí tenemos que ver la Medina y todo eso, que aunque estuvimos pues no lo vimos. Así que de momento os voy a enseñar el hotel y vamos allá. La primera parada que hicimos fue para recorrer las calles de esta Medina. Está enfrente de los estudios de cine y nos explicaron que aquí se han rodado muchas películas y los propios habitantes son los que hacen de extras. Ahora estaban reconstruyendo muchas partes, o sea que estaba lleno de obras y de constructores. Como veis, estas calles me recuerdan a Fez, ya que son bastante parecidas. Son callejuelas antiguas y tradicionales, por lo que para las películas es un escenario perfecto. También nos dijeron que tenían un cementerio dentro de la Medina, y algo que me pareció curioso es que aunque este pueblo tenga 4 calles, también tienen el barrio copto y el barrio cristiano. Después fuimos a la localización más conocida en Marruecos por el cine, donde se han rodado películas como Gladiator o series como Juego de Tronos. Es una montaña enorme que tiene cientos de escaleras y callejuelas con casas tradicionales. Mientras subíamos, nos encontramos a distintos artesanos que vendían cerrojos de madera o algunos que pintaban con fuego sus cuadros y que daban resultados como este. Cuando por fin conseguimos subir arriba, había unas vistas increíbles. La subida no es nada fácil, pero se ve todas las casas y era un paisaje propio de película. Tengo que decir que los más valientes fueron mis yayos, porque subieron todas las escaleras y las bajaron, y ya digo que no eran pocas, o sea, había bastantes escaleras y te cansabas. Yo me cansé, y no eran escaleras así bajitas, no, eran un trozo de piedra ahí puesto y unos machotes. Bueno, ya hemos llegado otra vez a Marrakech, estamos en el mismo hotel que el primer día, y aquí ya nos quedamos hoy y mañana. Mañana tenemos la excursión a la Medina, y que es el mercado, la cosa más simbólica de aquí, todo eso. Buenos días, hoy nos toca visitar todo Marrakech. Vamos a visitar la plaza principal, que es donde el mercado. Un palacio, bueno, un montón de callejuelas y cosas así. Así que nada, la plaza esta, lo que yo he visto es que tienen animales, tienen monos, están los de las serpientes, y el problema es que casi siempre te intentan timar y cosas así, sobre todo si te ven con la cámara haciendo fotos, y aquí como que no les gusta mucho que les hagan fotos. He preguntado a gente si le podía hacer fotos y me han dicho que no. Entonces ya estoy un poco cortada, pero bueno, siempre se va a grabar algo. Así que de momento vamos a desayunar y luego a las 9 vienen a recogernos, así que vamos allá. Lo primero que visitamos fue la mezquita Kutubia, la más grande de todo Marrakech. Las 3 bolas que hay en lo alto representan las 3 principales religiones de Marruecos: el judaísmo, el cristianismo y el islam. El palo que hay al lado sirve para poner una bandera cada vez que es una ocasión religiosa. Después fuimos a las tumbas sadíes. Estas tumbas son de finales del siglo XVI y están localizadas en un jardín cerrado al que se accede a través de un pequeño pasillo. En el mismo jardín se pueden ver más de 100 tumbas decoradas con mosaicos. En ellas están enterrados los cuerpos de los sirvientes y guerreros de la dinastía sadí, por eso tumbas sadíes.
El edificio más importante de las tumbas sadíes es el mausoleo principal. En él está enterrado el sultán Hamad al-Mansur, el creador, y su familia. El mausoleo consta de 3 habitaciones, siendo la más conocida la de las 12 columnas, en la que están enterrados sus hijos. Después fuimos andando un buen rato viendo las callejuelas y nos explicaron que, como nos pasó en el hotel de Fez, detrás de esas puertas que parece que dentro va a haber una habitación minúscula y súper mal, pero dentro tienen palacetes o a lo mejor tienen eso como mini palacios dentro, y me pareció muy interesante ya que no tienen como que fardar y se lo guardan para ellos. Y por fin llegamos al Palacio de la Bahía. Como veis está súper masificado, pero la visita es bonita. El Palacio de la Bahía es una de las obras arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue construido a finales del siglo XIX, con el objetivo de ser el palacio más impresionante de todos los tiempos. Si hay algo que achacar a este palacio es que todas sus habitaciones se encuentran vacías. Cuando murió el visir, mucha gente, incluidas sus esposas y el propio sultán, decidió desvalijar por completo cada una de las estancias. Pero por suerte, la impresionante decoración del techo aún permanece. Aunque esté masificado, creo que es una visita muy interesante y que merece la pena. Después fuimos andando por el Zoco, donde como siempre te intentan vender cosas, pero no es igual que los mercados en Fez. A mí me gustaron mucho más los de Fez porque tienen como más encanto, son distintos. Este me recordó más a los mercados del Cairo. Es la plaza central de Marrakech y el lugar más importante de la Medina. En ella se desarrolla la vida pública de Marrakech, tanto de día como de noche. Por el día, pues se encuentran cosas que os llamarán la atención, como por ejemplo domadores de monos, que se te subirán encima, encantadores de serpientes, todas estas cosas. También te van a intentar vender cosas y atosigar, como aquí, sobre todo si te ven con una cámara. Y hay que tener cuidado con los timos y todo este tipo de cosas que hablaremos más adelante. Una de las cosas más curiosas que te puedes encontrar es el dentista ambulante, un puesto con dientes, literalmente que venden los dientes y algunos están recién sacados. Bueno, es bastante asqueroso, pero no sé, nos llamó mucho la atención, así como comprar cromos, pues compran dientes. Algo muy fuerte que nos pasó es, ¿veis a la familia que está andando por allí? Pues la mujer de detrás estaba muy enfadada con otra mujer, empezó a discutir y cogió la silla de plástico que tenía y fue a dar a la mujer, y entonces al echarla para atrás dio en la cabeza a la chica. Y claro, pues yo viéndolo todo y grabándolo, yo estaba flipando. O sea, la dio entre una discutiendo, otra que casi la cortan la cabeza, y bueno, se montó un pollo increíble. No sé si se ve bien, pero aquí os lo pongo a cámara lenta. Y uno de los encantos de este mercado es ver cómo va cambiando a lo largo del día, según la hora. Según atardece, la plaza cambia totalmente y desaparecen los tenderetes de la mañana. Se llena de puestos de comida donde poder cenar, músicos y espectáculos. ¿Es peligroso viajar a Marruecos? ¿Es peligroso este mercado? Yo creo que no. Nosotros no tuvimos ninguna mala experiencia, así que hay que tener más cuidado que si viajas a otros sitios, igual que cuando viajamos a Egipto. Pero yo no creo que sea peligroso. En este mercado más específico, en la parte de los animales, sí que es verdad pues que los tienen con cadenas, los tienen las serpientes drogadas. Entonces si te ven con una cámara al lado o haciendo una foto, te van a obligar a pagar, o directamente te van a poner al animal encima para que te hagas una foto con él sin tú querer ni nada. Entonces por eso voy siempre como en la cámara como escondida aquí. Y aquí, como veis, están los monos como los tienen, las condiciones que tienen, con cadenas. Y entonces hay que tener cuidado con eso, pero por lo demás yo no creo que sea peligroso. Es una visita muy interesante y es una visita obligatoria si vienes a Marruecos.
Aquí os quería enseñar cómo es la aventura de cruzar un paso de cebra en Marruecos. Suena a tontería, pero igual que en Egipto es casi imposible encontrar la ocasión donde todos los coches paren. Parece que las reglas de tráfico aquí no existen, aunque como veis el semáforo estaba verde, pero les da igual, o sea, ellos siguen pasando y tienes que correr para que no te atropellen. Bueno, ya estamos en el hotel, hemos comido, hemos estado un montón de tiempo bañándonos en la piscina y mañana ya nos vamos. Y pues nada, este es el último vídeo, el último día. Ha sido un viaje muy interesante y muy familiar porque íbamos muy pocos en el grupo. El guía pues era muy divertido, se ha portado muy bien con nosotros y pues cosas muy curiosas como pues el desierto y un montón de cosas. Entonces pues me ha gustado mucho. Lo único pues las fotos, que la gente aquí como que no le gustan que le hagan fotos, o como que no sé, por la cultura, la religión, como que no les gusta. Entonces pues yo he ido a hacer fotos porque me da un poco de corte preguntar aún, y más aquí porque por ejemplo en Asia pues no tienen problema, pero se ponen para las fotos. Pero aquí, por ejemplo, yo estaba haciendo fotos a una carnicería y me dijeron que no haga fotos, así gritando. Y nada, eso, espero que os haya gustado mucho estos vídeos. Si es así, pues no olvidéis darle like como siempre, comentar y hasta el siguiente viaje, que espero que me acompañéis también. Así que nada, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Siempre me gusta terminar con un pequeño recopilatorio y una conclusión, que es como siempre agradecer haber podido vivir esto con mi familia y haber compartido estas experiencias. Ha sido un viaje que estaba muy cerca de España, pero aún así uno de los mejores momentos que hemos tenido en el desierto y todo increíble. Entonces suscribiros para no perderos ningún vídeo, y en mi Instagram tenéis muchísimas más fotos. Hasta la siguiente aventura.